Hola a todos, espero se encuentren bien. En este video nos dedicaremos al estudio de la propiedad de regla del producto para cálculo de derivadas. ¿Qué nos dice entonces esta regla del producto? Bueno, nos dice que si tenemos que calcularle la derivada a una multiplicación de funciones, entonces que realices o apliques esta fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? Bueno, que le calcules la derivada a la primera función y que ese resultado lo multipliques por la segunda función sin derivar. Y luego, más que no le calcules la primera derivada a la primera función, pero que sí se la calcules a la segunda, ¿verdad? O sea, como que se invierten los papeles. Aquí le toca la derivada f y aquí le toca la derivada g. Entonces, para ver cómo se aplica esta regla, veamos el siguiente ejemplo. Dice, calcule la derivada de f de x igual sen de x por Euler a la x y luego evalúela en cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, identificar que estamos frente a una multiplicación de funciones, ¿verdad? Tenemos ahí la multiplicación del sen con el Euler a la x. Entonces, cuando nosotros vemos esa multiplicación, tenemos que recordar definitivamente, pues, esta propiedad, ¿verdad? Esta regla del producto. Entonces, vamos a poner por acá que la derivada de f va a ser igual a, y recuerden la fórmula de la regla del producto, dice que lo primero lo derive y que lo multiplique por los segundos sin derivar, que sería el Euler a la x. Y luego dice que ponga lo primero sin derivar y que derive la segunda función. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos que calcular. ¿Cómo vamos a calcular esto? Bueno, con las reglas que ya nosotros tenemos, las reglas de derivadas, por ejemplo. ¿Cuánto da la derivada del sen? Recordemos que la derivada del sen por fórmula, por regla, es coseno de x. Entonces tendríamos coseno de x y el Euler a la x baja igualito. Más, aquí bajamos igual el sen de x, no vamos a ocupar, no le tenemos que hacer nada. Y para derivar el Euler a la x, recordemos que la derivada del Euler a la x en realidad es la misma función. ¿Por qué es que la derivada del Euler a la x queda la misma función? Bueno, en realidad eso es aplicación de la propiedad de derivación de exponenciales. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la propiedad de derivación de exponenciales? Nos dice que si tienes que derivar en algún momento una función exponencial a la x, eso va a ser la misma función exponencial multiplicado por el logaritmo natural de la base. Pero bueno, si aplicamos esa definición a este caso, vean que la derivada del Euler a la x sería Euler a la x por el logaritmo natural de e. Y si ustedes recuerdan, este logaritmo da 1. Entonces, 1 por e a la x, ven que nos queda el mismo e a la x, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos que esta derivada de Euler a la x queda igual. Ya tengo calculada la derivada de la función, entonces, y ven que me pedían evaluarla en cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como ya sé quién es la derivada, que es esta de acá, voy a evaluarla en cero. ¿Qué significa evaluarla en cero? De ahí, pues, ir y cambiar las x por cero. Entonces, aquí vamos a tener cos de cero por Euler a la cero más sen de cero por Euler a la cero. Pero recordemos acá, igual, por propiedades, ¿a quién es equivalente el sen de cero? Recordemos que el sen de cero, aquí lo tenemos, esto es cero. Entonces, si esto es cero, 0 por 1, porque recordemos que todo elevado a la cero da 1, entonces esto todo nos está dando cero. ¿Y cuánto es cos de cero? Cos de cero, recordemos que es 1. Y Euler a la cero, le recordamos que eso es 1 también. Entonces, 1 por 1, 1. Y de ahí obtendríamos entonces el valor de esta derivada evaluada en 1. De esta manera, entonces, ya calculamos la derivada y ya vimos cómo se evalúa una derivada, o más bien un valor en una derivada.